¿Cómo está, señora, señor? Una vez más junto a usted aquí en Conciencia de Valores, siempre saludando a la gente del norte, a la del centro y del sur, a través de GTV, a través de Telefónica del Sur, a través de Mundo, a través de las plataformas de Zapping, Pluto, en fin, tendenciastv.cl, ahí nos ve online por si no tiene cable, o a través de la señal abierta por el canal TVEX. Hoy día vamos a hablar acerca de la ética empresarial. ¿Qué le parece a usted ese tema? ¿Son éticos los empresarios o no? Qué mejores invitados, como el amigo de Conciencia de Valores de muchos años, don Roberto Fantuzzi. Mil gracias por un tema muy importante. Tremendo invitado tenemos hoy día. Mi amigo Gerardo Wittmann. Sí. Un hombre fundador de una plataforma financiera, Banca Ética, Gerardo Wittmann. Gracias por estar aquí con nosotros nuevamente, Conciencia de Valores. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Encantado de poder conversar estos temas y yo creo que son muy relevantes hoy día tenerlos presentes. Así que gracias por la invitación. Un empresario exitosísimo, amigo de este programa, don Roberto Álamo. Muchas gracias, Agustín. Definamos exitosísimo, es mucha presentación, un agrado compartir con Roberto, que es mi amigo, y con mi nuevo mejor amigo, Gerardo. Wittmann. Sí. Bien, muchas gracias. Wittmann, sí. Wittmann. ¿Usted vino de luto hoy día? No, no de luto. Gracias a Dios está todo bien. Lo que pasa es que alguien me dijo que me veía bien de negro, entonces estoy abusando del color. Muy bien. Gerardo, delgado. parto contigo. Bueno. ¿Cómo parte esta plataforma financiera? ¿Qué es lo que hace? ¿Y por qué le colocaron Banca Ética? Bueno, mira, las bancas éticas existen en el mundo hace 60 o 70 años. No es algo que hayamos inventado un grupo de personas acá, sino que más bien conformamos un grupo hace unos 10 años, 12 años aproximadamente, de personas que tenían la inquietud de fomentar una economía con mayores valores, con preocupación por lo social, lo ambiental, lo cultural. Y nos dábamos cuenta que varios de nosotros veníamos del mundo de las nuevas economías. A mí me tocó formar la primera empresa de comercio justo del país hace 36 años. Podemos conversar de eso en algún minuto. Y veníamos de distintos lugares, varias personas, pensando es necesario crear una iniciativa financiera para hacer canalizar el dinero hacia empresas u organizaciones que generan un impacto positivo en lo social, ambiental, económico, cultural. ¿Y por qué? Porque en definitiva, como lo dice Joan Melé, que es uno de los grandes impulsores de la banca ética a nivel internacional, los bancos no tienen dinero. Los bancos utilizan el dinero de las personas que lo entregan a los bancos precisamente para custodiarlo, resguardarlo, incrementar los recursos y para colocarlo finalmente en distintas empresas u organizaciones que van a generar una rentabilidad. Entonces, son todas las personas que contribuimos a los recursos que el banco como institución, como el corazón de la economía, es capaz de entregar a las empresas para poder luego entregar una rentabilidad. Sin embargo, la mayoría de la gente, el 99% de la gente, no se hace la pregunta de qué hace el banco con mi dinero cuando yo no lo estoy ocupando. Porque nos encontraríamos con la mala sorpresa de que muchas veces se invierte en empresas o en actividades que no necesariamente coinciden con nuestros propios valores. Llámese industria armamentista, empresas que generan daño en la sociedad o que generan daño en las personas o en las comunidades, etcétera. Entonces uno dice, bueno, a mí no me gustaría que mi dinero, que necesito legítimamente obtener un beneficio por él, porque ha sido mis ahorros, en fin, esté obteniendo esa rentabilidad en base a actividades que dañan al ser humano, dañan a las comunidades o al planeta. Entonces, esto existe hace más de 70 años en el mundo. Ahora, la parte ética es básicamente por el rubro a quien le prestan plata, solamente es el único ámbito. Claro, es decir, la ética está dada por cuál es el impacto que generan las empresas en la sociedad, en términos de medio ambiente, de generación de empleo, de fortalecer a la comunidad,
de generar lazos de mayor confianza, transparencia, en fin, todo lo que la empresa está llamada a hacer adecuadamente y no invertir en actividades que, siendo legítimas, no necesariamente son éticas. Y ahí nos metemos un poco Correcto, al pero, tema que queremos hablar hoy día, ¿no? O sea, exacto, Sí. pero para hacerlo en simple, Sí. un banco tradicional, por decirlo de esa manera, o una institución financiera tradicional versus un banco ético, Sí. o una institución ética, la única diferencia que hay es que este mundo que está acá, la única diferencia que hay es se preocupa de que no esté involucrado en algún rubro que compita con los valores éticos en cualquier ámbito, ya sea medio ambiente, ya sea armamentismo, Sí, claro. lo que sea. Es así, Es es la un- única diferencia, no hay más. O sea, hay más, porque tiene que ver con el acompañamiento y la escucha de las empresas para darle continuidad en el tiempo en sus necesidades financieras, pero en mayores grados de sostenibilidad progresiva. Es decir, no nos interesa, desde el punto de vista de la banca ética, generar crédito y entregar dinero solamente porque hay una buena rentabilidad y el impacto es interesante, sino que también ajustar ese acompañamiento, tratando no sobreendeudar a las empresas. A nosotros no nos interesa dar crédito por dar crédito. Incluso han habido empresas que dicen, oye, yo estimo que necesito 200 millones, hacemos la evaluación del plan de negocio, en fin, la proyección, y nos damos cuenta de que no necesitan 200 o 300 millones, sino que están necesitando 50 u 80. Oye, eso es lo que necesitas tú, o sea, no necesitas más. Lo demás te podría hacer daño incluso. Versus otra banca que dice, si tiene las garantías suficientes y pide más, prestémosle más, po. Que nos conviene, al final va a generar un mejor ratio. Aquí eso no nos interesa. Entonces, pero volviendo al punto que, antes de perderme, porque yo también tengo algo de Alzheimer, entonces se me olvidan algunas cosas. Entonces, tú me decías cómo surge grupo de personas que no necesariamente veníamos, no éramos personas con muchos recursos, sino que más bien personas que veníamos de este mundo de nuevas economías, las empresas B, de la economía del bien común, colaborativa, que son expresiones de economías con valores, con principios que veíamos la necesidad de generar una institución financiera que potenciara este mundo de empresas que pueden trabajar, pero siempre con esta mirada mucho más completa, más holística, de integrar valores en su actuar. Sin ser talibanes, sino que tratando de acompañar esos procesos. Es decir, la acogida a el deseo de las empresas de ir adelante en mayores grados de sostenibilidad y hoy día también en una economía que necesitamos que sea regenerativa, o sea, que regenere ecosistemas y, en fin, una serie de cosas que podemos hablar, pero no quiero quitarles la palabra porque me pongo a hablar y no termino nunca, ¿no es cierto, don Roberto? Efectivo. Sí, La claro. ética en el mundo empresarial, ¿cuál es Mira, tu yo visión? efectivamente lo escuchábamos con mucha atención a Gerardo y tiene mucha razón de los temas como lo trata, ¿verdad? Y efectivamente yo creo que hace aproximadamente unos 2 o 3 años digo que una de nuestras grandes debilidades del mundo empresarial es justamente nos falta esa preocupación social que tenían los antiguos empresarios en nuestro país. Date cuenta, yo me acuerdo que la construcción de las mutuales, de las cajas de compensación, ahorro meta, etcétera. Había una relación empresario-trabajador distinta y que ustedes también lo toman como una de las indicadores claves para tomar la decisión del crédito, ¿verdad? Claro. Efectivamente es súper importante. Lo que está hablando... Perdón. ¿Qué es para ti la ética? Perdón. ¿Qué es para ti la ética? La ética es el buen comportamiento y con el solo de decir el buen comportamiento uno lo dice todo. Efectivamente, pues uno sabe perfectamente cuando uno está cometiendo un error, de distintas maneras, económico, social, etcétera, ¿verdad? Pero el mundo que nos preocupa en este programa en especial, el mundo de la empresa, yo creo que hoy día, yo no sé si ustedes han escuchado que en agosto parte la ley Karim. No sé si han escuchado, ¿verdad? Que es muy, muy importante porque ahí también se va a crear los protocolos
que de alguna manera de trato interno social dentro de la propia empresa, que a veces no van por el camino correcto. A veces se trata de un trabajador, un jefe que impone al otro de manera poco apropiada o le hace el acoso sexual, etcétera, etcétera. ¿Tú sabes por qué es la ley Karim? No. Justamente por un suicidio de una mujer que fue acosada dentro de una empresa. Sí. Por eso se llama la ley Karim. Y parte en agosto. Sí. Y espérate, y yo te hago la pregunta a ti. En esta institución, ¿se han hecho los protocolos? Porque parte el 1 de agosto. Sí, lo sé. Sí. Y yo veo con Eso mucha sí. preocupación que en el mundo que hay muy pocas empresas que lo han hecho. Y queda muy poco tiempo. Sí. Te preguntaba por el tema de la palabra ética y tú lo definiste como el buen comportamiento. Tomando esa definición, puede haber más definiciones, pregunta para todos, pero quiero partir por Roberto Álamo. ¿Qué análisis tú haces con relación al comportamiento ético del mundo empresarial chileno? La ética empresarial tiene que ver con las normas morales, ¿cierto?, que implementa una institución o una empresa, ¿cierto? Y la moral tiene que ver con lo correcto o lo incorrecto, punto. El bien o el mal, punto. Una empresa hace el bien o hace el mal. Entonces, tú me permitirías, Gerardo, ser un poco disruptivo, ¿cierto? E incluso un poquito insolente, tal vez. ¿Quién me garantiza que lo que tú dices es cierto o es un eslogan? Porque el mundo, desde siempre, se ha movido por intereses. Nunca por ética, por valores ni principios, nunca. Siempre se ha movido por intereses. De hecho, en la Academia Diplomática, lo primero que te enseñan a ti es que los intereses del país están primero que cualquier otra situación. Entonces, claro, también el eslogan, ¿cierto?, para acercarse a tu empresa y hacer negocio con ustedes, pero si ustedes van perdiendo cuotas de mercado por ser buenistas, ¿cierto?, y no financiar porque a ustedes les parece mal, por ejemplo, financiar empresas armamentísticas, que para ti puede ser muy malo, pero para otra persona puede ser muy bueno, porque un país que no tenga armas, ¿cierto?, está siendo muy vulnerable. Entonces, es muy relativo lo que tú me dices. En la bolsa, y esto se ocupa mucho, se habla de no solamente analizar la empresa, sino que los dueños de la empresa. Porque hay empresas, ¿cierto?, que son muy buenas, pero los dueños son unos sátrapas que perjudican generalmente a los accionistas minoritarios. Entonces, esto del buenismo me asusta un poquito, fíjate. Porque si yo voy a meter plata a tu banco, ¿cierto?, y tú vas a dejar de hacer buenos negocios porque tienes una estatura moral, según tú, mayor que los demás, me asustaría invertir contigo. A mí me interesa rentabilizar mi dinero. Ya, buen punto. Quiero responder a tu disrupción. La imputación. Me parece interesante. Sí, mira, no pretendemos tener una superioridad moral, sino que más bien lo que nosotros tratamos de hacer es una evaluación integral de la empresa cada vez que hay alguna empresa que se nos acerca o que buscamos y encontramos y que está haciendo algún tipo de labor en temas educacionales, culturales, en agricultura, en una transformación a una agricultura más saludable, orgánica, biodinámica, etcétera, o en economía circular, toda la necesidad, o en viviendas más dignas, etcétera. Comprendemos que no hay nadie que es perfecto. O sea, obviamente todos tenemos errores. Yo, así como hemos hablado muchas veces con Roberto sobre el fracaso, ¿no es cierto?, que es un tema recurrente, nos caemos evidentemente. A mí también, en mi rol empresarial durante varios años, cometí errores y me daba cuenta que ciertas cosas que no debieron haberse hecho de determinada manera, y bueno, nos equivocamos, y eso es natural. Pero lo que estamos viendo es la tendencia de la empresa de una manera holística, es decir, cómo esa empresa se comporta, sus dueños, con sus trabajadores, con la comunidad, con el medio ambiente. Tenemos que hacer un análisis holístico, que, por cierto, no hay ninguna empresa perfecta. Existe una herramienta que es muy interesante, que es de la economía del bien común, que es el balance del bien común. Así como el balance financiero nos entrega una fotografía, ¿no es cierto?, del buen estado de una empresa en términos monetarios y de capacidad de recursos, de pagar sus obligaciones.
pero no nos dice absolutamente nada de lo que hay al interior de la empresa. Si hay buen trato, no hay maltrato, si hay códigos de ética. Pero ¿cómo lo miden eso ustedes? Eso lo tenemos que ver a través del contacto con la empresa, el impacto que genera y también mirando cuál es su comportamiento, por ejemplo, en la cadena de proveedores. Ok, pero cuando uno tiene que hacer una evaluación de un crédito. Los trabajadores No, es que ese es el filtro primero. No, pero sí. Es el filtro primero. Si ese filtro no pasa, es decir, ese es el filtro inicial. Luego vemos lo financiero, de riesgo, etcétera. No entramos al revés. Ya. No entramos viendo, a ver, miremos tu situación financiera. Ahora veamos qué tan bueno eres. Al revés, vamos viendo cuál es el comportamiento de la empresa. Y a veces nos hemos encontrado con, y existen, y es una realidad, empresas buenistas, como dices tú, pero no son viables. ¿Por qué? Y que no podemos financiar. ¿Cuál es la razón por la cual una empresa recurre a usted y no recurre a la banca tradicional? Tiene todo el derecho a recurrir a la banca tradicional. Pero lo que pasa es que detrás... Perdóname, Sí. quiero terminar la pregunta. Si yo soy una empresa, ¿ok?, que tengo la banca tradicional Sí. y tengo la banca la ética, ¿qué ventaja tengo yo como cliente de recurrir a la banca la ética? Se lo puedo conseguir Bueno, incluso, esto no me hace un análisis moral y esto me lo pueden aprobar, entonces para. ¿Cuál es la ventaja de eso? No lo llamemos como análisis moral, porque si no, No, un peso sí, demasiado fuerte. sí. Pero es un análisis, lo que se trata de hacer con la empresa, y por qué se acercan a nosotros, porque tiene que ver con esta mirada más integral, tiene que ver con la estructuración de crédito a la medida de las necesidades reales de la empresa y no la generación de cuotas iguales ni nada, sino que en base al negocio particular vamos generando la estructura de crédito adecuada. Y la otra ventaja, que es muy significativa, es que hoy día, que todavía no somos bancos, somos una plataforma de inversión Así es. que conecta inversionistas con proyectos que vamos evaluando, luego se levantan en la plataforma y se financian. Hoy día son más de 6.000 inversionistas en la plataforma. Eso le abre a la empresa un abanico muy interesante de inversionistas directos que al final van a invertir deuda, por lo tanto tiene que ser de vuelta, no son socios, pero algunos de ellos han obtenido también socios a través de la plataforma. Eso no es algo que nosotros podemos garantizar, pero sí. Y la visibilidad. Cuando tú vas a un banco común y corriente, te conoce el ejecutivo de cuenta, los analistas de riesgo y el comité de crédito que va a decidir o no la compra, la adquisición. Pero déjame terminar. En cambio aquí se hace ese análisis y luego el proyecto queda expuesto en aquella información que se puede exponer. Nosotros tenemos también en todo orden de cosas y confidencialidades, obviamente, pero en la información más transparente, lo que es la empresa y sus posibilidades, eso está abierto a todo el público, a todos los inversionistas. Entonces, te genera una vitrina tremenda. Pero quiero colocar dos observaciones que hace el mundo de los clientes hacia la banca. Sí. No quiero colocar el tema todavía de la banca ética. Dicen que, primero, la forma como los tratan en el interés de los créditos. Ya. En el abuso del interés de los créditos. Quiero emplear esa palabra, pero para la reglamentación de la comunicación, sí. para ser claro. Sí. Y lo otro, en el momento en que se encuentra una empresa en el estado bueno y en el estado malo. Ya. Entonces dice lo siguiente, frase que viene del mundo de los clientes, esto me lo podrá ratificar incluso Roberto Álamo. Los bancos, cuando está lloviendo, quitan el paraguas. Claro. ¿Ah? Eso ocurre. Y segundo, Sí. cuando yo accedo a la banca y tengo que comparar lo que me están cobrando en interés, también pienso que es abusivo. En esas dos variables, solamente en esas dos variables. ¿Hay una diferencia en este mundo? No, la ética no tiene que ver con la tasa de interés. No En tiene que ver con absoluto. eso. Nada. En absoluto, porque en definitiva tiene que ver con los... Claro, es que la gente confunde. Dice, no, es que como es banca ética, cobran más barato. No tenemos por qué cobrar más barato. El spread. Claro. Tenemos que cobrar de acuerdo al mercado, la realidad del mercado. Entonces quiero porque entenderlo, si no, no podemos sostenernos, esa es la realidad. Sí. Ahora, por lo que había comentado Roberto, y es verdad, y nos ha tocado a nosotros, por eso nos hemos demorado en el proceso, que hemos tenido que rechazar créditos porque sencillamente no los podemos tomar. Incluso una empresa que dice, pero ¿por qué si tenemos garantía suficiente, tenemos respaldo suficiente, pero no está generando ningún impacto? Y es más, no es que genere un impacto, sino que en definitiva la labor que está ejecutando
contraviene estos principios básicos que busca el banco. ¿Cuál es tu Aquí hay una fundación por arriba, Sí. que es la Fundación Dinero Conciencia, que es la que mantiene los lineamientos. Hay un esquema de propiedad, y eso es importante quizás mencionarlo, que es el esquema de propiedad responsable, que es el con el cual nos regimos, en que el poder político está separado del económico. Entonces tú puedes ser accionista del banco, pero no tienes derecho a alterar los principios de las estrategias del banco en su contenido esencial, que son 3 ramas fundamentales: educación y cultura, desarrollo social e inclusión, naturaleza y medio ambiente, y hay ciertos criterios que se abren. ¿Cuáles son los puntos más débiles que tú ves en el mundo en general, tradicional, empresarial, donde todavía nos falta desarrollarlo en el punto de la ética? O sea, la conciencia, por un lado, la conciencia del uso del dinero, lo que te decía al principio. O sea, esta pregunta que la gente debe hacerse de qué hace el banco con mi dinero. Esto partió los años 70, 4 empresarios holandeses con la guerra de Vietnam, 60, 70, empresarios grandes, y que dicen, oye, pero ¿quién está financiando esta, perdón la palabra, pelotudez? Porque al final terminó siendo una guerra que no ganó nadie, o sea, ahí perdió todo el mundo, digamos. No es una guerra que haya tenido un ganador, eso estamos de acuerdo. Y finalmente, y fue la primera guerra televisada por lo demás, que era espantoso. Entonces dice, y finalmente se dan cuenta, pero dice, esto está financiado por nuestro dinero. O sea, sí, entonces, por lo tanto, yo no quiero que mi dinero, que renta algo, o que estoy generando alguna actividad, mientras no lo estoy ocupando, sea utilizado en actividades que a mí no me interesan que se generen. Entonces, el trabajo fuerte es un trabajo de transformación de conciencia. Si estamos hablando de ética, tiene que ver con cómo logramos que cientos de miles de personas, y en la educación también, integren estas variables de conciencia en su actuar, para que el día de mañana puedan tomar decisiones más adecuadas. Yo siento, y es cierto, y probablemente anticipo lo que tú me vas a decir, sí, es una utopía, eso puede pasar en 5.000 años más. Pero finalmente, si no lo partimos ahora, si no parte cada uno haciendo su parte, finalmente no vamos a lograr nunca nada. Roberto. Entonces, no sé. No, pero hay una cosa, Roberto, que, perdona que te corrija, el comportamiento, acompañan ustedes mucho al claro, empresario, y ese acompañamiento es fundamental para el comportamiento del empresario. También claro, yo creo que es una de las claves del sistema. Sí. Segundo, generalmente la tasa es un poquito inferior, estas son las realidades, ¿verdad? Sí. Que la tasa bancaria, porque la tasa bancaria no solo te pide en la tasa, sino que también las garantías, que a veces se sobre. Hoy día muchos bancos están sobre garantizados y no han soltado su garantía porque claro, no quieren hacerlo y absolutamente nada, y yo creo que eso perjudica mucho a la economía, principalmente a los sectores más pequeños de los empresarios, que tienen cero capacidad de negociación frente a la banca, cero. Por eso es que existen todos estos conceptos de FOGAPE, que de alguna manera el Estado le está dando la garantía. claro. Y una cosa, porque yo lo conocí en carne propia, no personalmente, sino que por algún pariente cercano, ellos sienten un lenguaje distinto con la banca. La banca es más fría. Aquí la banca ética es cariñosa, no sé cómo decir el término en términos financieros, pero efectivamente cómo te tratan es fundamental. Cuando tú vas a un banco y estás en dificultad, el banco te pone más problemas. La banca ética te acompaña a resolver el problema. Sí. Y eso es clave, mi opinión personal, ¿verdad? Roberto. No sé si centrarnos solamente en la empresa de Gerardo, o hablamos del tema de la ética empresarial en general. Eso ¿cierto? quería Claro, Claro, el tema de ética empresarial. Con respecto a la ética empresarial, tú no puedes separar la variable ética empresarial de la ética, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, del Legislativo o el Judicial, porque va todo concatenado. Entonces, si nosotros vemos cuál es la ética del Poder Ejecutivo, con los escándalos que hemos visto, ¿cierto?, de las fundaciones y tantos más, digamos, no solamente en este gobierno, sino que en todos los gobiernos para atrás, la ética, por ejemplo, del Poder Judicial, que estamos viendo ahora que los políticos están
haciendo lobby, ¿cierto?, para designar a los jueces de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema. Hay un ex ministro de Defensa que está involucrado, o por lo menos muy cuestionado. Es muy probable que lo imputen. O del Poder Legislativo, del Congreso, la ética del Congreso. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, y hacemos la pregunta macro, ¿hay ética en este país? ¿Es un país honesto? Yo te diría que, dado todos los eventos de corrupción que han habido, te diría que no es un país honesto, por un lado. No somos un país honesto. Y por otro lado, creo que, según desprendo tus palabras, y con esto termino mi intervención, me da la impresión que, según tú estás diciendo que, a diferencia de lo otro, de tu competencia, ¿cierto?, en el rubro financiero, ustedes no necesitan regulaciones porque tienen un estándar moral altísimo. No, en absoluto. Es que eso es lo tenemos que tener es, regulaciones. Ya, y de perfecto. hecho la CMF es parte de nuestra Sistema, estructura, claro. de nuestro análisis. Tú voy a decir algo, Yo Roberto. me gustaría ver desde la perspectiva efectivo. En nuestro país hemos pecado de ciertos valores éticos, es cosa de las colusiones. El otro día los pollos le colocaban cloro todo eso está fuera de las normas. No necesita ser legal para ser ético. Sí, claro. Yo no necesito tener una ley para que me digan que estoy haciendo algo mal. Yo sé perfectamente que lo estoy haciendo mal sin tener ninguna ley. Y con respecto a nuestro país en particular, pues, veamos el caso hoy día de Estados Unidos. El hijo del presidente de Estados Unidos tiene Hunter Biden, drogadicto, mentiroso. Y después tiene el señor Trump que se botaba al hacho y hacía pasar plata por... Entonces, todos los países tienen salían algo. Caro los polvos. Salía caro el chiste. 180.000 pesos por polvo. Salía caro el chiste. 180.000 oye, y no digamos norteamericanos, digamos Alemania, Volkswagen modificó la estructura para sacar menos, ¿cómo se llaman los gases? Volkswagen, claro. Todos los países tienen pecado porque somos seres humanos y los seres humanos siempre vamos a tener tentaciones para hacer el camino más corto. Sin embargo, perdona que te interrumpa, disculpa que... Te queda una pausa comercial. Tú una pausa comercial y le concedo la palabra. Vamos a una pausa comercial y le concedemos la palabra al empresario exitoso y ético Roberto. Uf. ¿Las deudas te tienen sobrepasado? ¿Cansado de cobros abusivos? ¿Sabías que te puedes declarar en quiebra? Sí, en quiebra como persona natural. Hoy no solo las empresas pueden quebrar, tú también puedes. En Chile existen 4,5 millones de personas en mora. Si no puedes pagar tus deudas, el declarante en quiebra como persona es una solución 100% legal a tus problemas económicos. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Siga debatiendo a través del WhatsApp que aparece en pantalla. Don Roberto Álamo, yo le quité la palabra. Ahora la tiene. No. Lo que ocurre, estamos hablando de la ética empresarial. Estamos hablando de rubros específicos, ¿cierto? Que son los rubros financieros, que son, en términos de aporte a la sociedad, son súper importantes. Pero hay un sector, ¿cierto?, que no son las pymes,
1.300.000 pymes, ¿cierto? Que tiene que ver con los grandes empresarios que son los que financian la política. Y esos personajes, al financiar la política, compran un carnet, ¿cierto?, de impunidad. Porque sacan a la presidenta o al presidente de turno en helicóptero a hacer campaña, porque les ponen muchas lucas. Y una vez que son presidentes, ¿cierto?, y como hay un presidencialismo exacerbado en nuestro país, ellos son dueños de las instituciones, de la Fiscalía Nacional Económica, del Fiscal Nacional, etcétera, etcétera. Entonces ellos usan y abusan del sistema, las colusiones a las cuales tú te referías, por ese sentimiento y esa sensación de impunidad. Entonces te nombran un fiscal nacional como Abbott, con nombre y apellido, que él te dice, mira, yo no llegué a investigar el financiamiento ilegal de la política, no vine a eso, yo vine a investigar otras cosas. Lo mantuvo Piñera, porque tenían los mismos pecados que Bachelet, coludidos con impuestos internos que no se querellaban. Entonces las personas, al final, los grandes, los que financian la política, se sienten impunes. Y eso te digo, si no se cambia, este país no tiene cómo salir adelante. Pero eso hay que cambiarlo. A diferencia de Estados Unidos, sí, que las instituciones son independientes y caen funcionan. presos. Que ahí caen presos. Y en este caso particular nosotros hay que reconocer que el cáncer nuestro, mi opinión personal, y esto es tema de discusión, es la concentración económica. Cuando yo tengo gran grado de concentración económica, yo impongo, no negocio. Y hoy día hay 4 bancos, 3 farmacias, y así sucesivamente, y eso ha traído como consecuencia que los acuerdos entre las pequeñas empresas han perjudicado a la sociedad como un todo, ¿verdad? Por una razón sencilla, perdona que sí, te complemento, sí, nada más. Porque el fiscal nacional económico no hace la pega, po. Entonces no permite la competencia. Es que la concentración económica... Ya, pero yo quiero ir a una bajada más a la conducta, tanto del empresario como del colaborador o del trabajador. Bajo la mirada a ustedes, ¿dónde piensan que hay un mal comportamiento? No los puedo generalizar, pero donde uno iría a colocar un foco, por lo menos educativo, en el mundo empresarial. ¿Sabe que estas conductas yo creo que los empresarios debieran comenzar a revisarlas, a modificarlas o a estudiarlas y a hacer un análisis, aunque sea legítima, pero creo que una cosa que no le hace bien al país? Y la misma pregunta desde el punto de vista de la conducta de un trabajador, que también transgrede su comportamiento ético en la forma como se desempeña dentro de una empresa. Me gustaría saber la visión de ustedes. Ustedes como empresarios, dime, ¿sabes qué? Al mirarla al fino, yo creo que el mundo empresarial, si quiere avanzar en el tema de la ética, estas conductas debiera por lo menos revisarlas rigurosamente. Y el mundo de los trabajadores, que esté representado por la CUT, también debieran colocar esta mirada. ¿Qué me podrían colocar como variable? Pero le puedo corregir algo. Primero, la ley Karim te está diciendo mucho todavía. El 1 de agosto te está contestando la pregunta. Y la segunda te la voy a contestar con un pensamiento de mi papá. No hay trabajador malo, hay jefes malos. Cuando el trabajador no está motivado por ABC razón, es porque uno no ha sabido motivarlo. Y el empresario, esa es la pega. La pega del empresario y del jefe es esa, motivar a los trabajadores. Cuando un trabajador llega todos los días a hacer, oye, ¿te das cuenta? Hacer todos los días lo mismo a veces. Ese trabajador, hay que pensar también desde una perspectiva distinta. Tengo una gran diferencia contigo en eso, porque, o sea, cuando... Por supuesto, si hemos tenido cuántas diferencias en nuestra vida. No, en ese punto tengo una gran diferencia, pero permíteme, yo te acabo de escuchar, pero cuando un trabajador, digamos, sistemáticamente incumple un contrato laboral, porque llega tarde, porque hace labores paralelas, porque saca información dentro de la empresa, tú no puedes decir que esa es una responsabilidad del empleador, digamos. Pero no es la mayoría, tú estás generalizando. Yo no te estoy diciendo que sea la mayoría o la minoría. Yo te acabo de hacer una pregunta súper específica y tú la tiraste para el córner. Pero la pregunta es específica y le dije, si tuvieran ustedes que tocar una variable en la cual el mundo empresarial debiera mejorar su comportamiento ético, empresario,
avancen en ese tema. ¿Cuál Sí. tocarían? Y también del mundo de los trabajadores, de colaboradores. Hay que avancen también en esa. O sea, en todas las partes no hay solamente virtudes, también hay defectos. En ese sentido estoy pidiendo que por favor me contesten la pregunta con la trayectoria que ustedes tienen, no traten de tirar una cosa para el córner que no es la que corresponde. ¿Cuáles son esas dos barreras de un lado y otro que tú tocarías? Bueno, no es tan fácil la respuesta, pero yo creo que hay una cosa que, y lo he leído este último tiempo, que es muy interesante, se lo recomiendo además, un libro que es de Rutger Bregman, un pensador holandés, que se llama Dignos de ser humanos, y demuestra con múltiples casos en la historia de la humanidad cómo la colaboración finalmente, perdón que lo diga, pero cada día es más importante, el amor es fundamental en la construcción de relaciones, en la construcción de sociedades sanas. Entonces, estamos acostumbrados a la competencia, a ganar, y tenéis que, y desde chico, y competir en el deporte, y gánale al otro, y te obsesionan con esa cuestión. Yo era un obsesivo, en el deporte me iba pésimo, pero en las notas. No, y tenía que llegar en el primero o segundo lugar, y si no llegaba me deprimía. En fin, eso es una tontera, que por alguna razón nos han ido colocando encima, pero no es nuestra esencia. El niño, y hay pruebas que se han hecho, digamos, de niños que en un ambiente de cariño, de afecto, tienden naturalmente, es parte del ser humano, ser colaborador, ser afectivo, ser afectuoso. Entonces, nosotros vemos muchas veces todo lo malo que ocurre, y nos pasamos, y en eso nos quedamos pegados. Entonces, vemos 5 portonazos, 10 gallos asesinados, terrible, estamos de acuerdo. Pero en esta ciudad viven 8 millones de personas, y las 8 millones de personas no andan a balazos todo el día. Entonces nos vemos, el otro día, que veo bastante mal, me caí en la calle. De inmediato aparecieron 5 personas tratando de ayudarme, pero le pasó algo, qué sé yo. Es una actitud natural que te surge. ¿A qué voy con todo eso? Que si el empresario y también el trabajador no abre su corazón, y tenemos que incorporar más variables espirituales a nuestro hablar, porque las perdemos y nos perdemos de vista, porque lo llevamos todo a lo técnico y finalmente perdemos la esencia de ser humano, que es amar, ser amado. Eso es lo que buscamos al final, para poder ser felices de alguna manera, si no, no. Entonces, si yo como empresario no estoy dispuesto a encontrarme como ser humano con el otro, con el trabajador, etcétera, saber en qué está, saludarlo en la mañana cuando llega. O sea, yo de repente me encuentro con amigos míos, los quiero mucho, ingenieros industriales también, pero que tienen una distancia como si fuéramos seres de otro planeta. Si vivimos en el mismo lugar, y la señora que hace el aseo tiene tanto valor como yo, y si a ella le pasa algo, yo tengo que ser el primero en preocuparme de esa realidad. Entonces, perdemos las dimensiones, como que empezamos a tener gente de primera categoría, otra de segunda categoría. Eso es lo que tenemos que Y por cambiar. el lado del colaborador. El colaborador lo mismo, o sea, el colaborador que en términos generales termina siendo, particularmente en la base de la pirámide, por llamarlo de alguna manera, gente más dañada, con más dificultades, que han tenido más problemas, etcétera. Bueno, si yo le tiendo una mano y una acogida, eso se devuelve. Por lo menos mi experiencia fue así siempre. No quiero decir que era un buenista, ¿no? Pero lo que sí traté era de formar una empresa en que la acogida estuviese en primer lugar. Hoy día creo que no se puede, pero yo llegaba a la oficina y saludaba a todas las mujeres de beso. ¿De beso? No, de beso de cariño, digamos. De cariño. Hoy día, Expresión puede de ser cariño. medio cuestionado. Pero era lo normal en esa época, y yo no tenía ningún problema de saludar a la señora, darle un beso a la mujer del aseo, en fin. Entonces, hay una cuestión que nos colocamos barreras y que tiene que ver con la educación, con una mala formación que tenemos de base desde niños. Entonces, el colaborador, como dices tú, evidentemente, si siente que se le tiende la mano, va a poder entregar. Es cierto que hay gente que se aprovecha, le toman la mano y se toman el codo, pero eso ha sido siempre. Esto es como los psicópatas, digamos. O sea, psicópatas van a haber siempre, lamentablemente. Distorsiones mentales existen, y eso es parte de la humanidad.
y tenemos que saber controlar, manejarlo adecuadamente, etcétera, entender, pero no a partir de dos psicópatas generar que la población son todos psicópatas, porque a eso nos llevan las noticias. Roberto, O sea, ¿qué puedes complementar a eso? Mira, yo comparto casi el 99% menos el asunto de la competencia. Yo creo que la competencia es necesaria para Sí, pegar pero- saltos. Si estamos de acuerdo, No, estoy de acuerdo en el 99 menos Sí, en no, la no. parte de la competencia. Hablemos del uno, hablemos del uno. Y tengo que decírtelo. Sí, Yo sí. incluso a veces me toca conversar con trabajadores y digo, mire, si las empresas están constituidas hoy día es el capital humano, más capital financiero, más medio ambiente. Eso es la definición de empresa nueva, ¿verdad? Sí. Y la suma de eso hace que la empresa sea competitiva. Y si no es competitiva, queda fuera del mercado. Sí, ya, pero te voy a corregir. Y eso es competencia, ¿verdad? Ya, claro, pero ahí- Tenéis que estar compitiendo porque si no, estamos Evidente. hablando de la perspectiva empresarial. Sí, si no, sí. vas a quedar fuera de mercado, No, 100% seguro. Estoy de acuerdo, pero eso no quiere decir pisarse los callos para que el gallo que va después no le vaya buscar mal. la competencia. ¿Me entiendes, no? No buscar una competencia desigual. Es una competencia justa. Justo, ¿verdad? Es correcta, ¿te fijas? O Porque, por ejemplo, había empresas que le exigían que le compraran su producto, si le entregaba el otro, No, no. claro, Eso eso es es- competencia desleal, ¿verdad? Sí. Y eso y te no lo es voy a- correcto, pero competir es sano. Claro, te lo voy a dar un ejemplo que a ti te va a gustar, como presidente de ASECMA en su Lo que momento. no me gustó porque No, pero dejaste es que de dar los espérate, po. besos. Fíjate Espérate. que yo sigo dando besos. Claro que yo con los bueno, 81 años tengo cero posibilidad, pero da lo mismo. No, pero oye, un punto sobre la competencia que yo encuentro absolutamente lógico y también lo planteo en clases que doy y qué sé yo. Cuando se abrió la economía acá de una manera brutal, era imposible que una empresa que cumplía todas sus labores, digamos, cumplía su legislación laboral, Todo. era responsable con el bien común, con el medio ambiente, pudiese competir con un gallo del sudeste asiático en que hay niños esclavos, en que las condiciones son pésimas. Entonces, poner a competir eso no es igualdad de condiciones, No. eso no es competencia, No, eso es es una competencia brutalidad. Ellos tienen un subsidio de mano de obra esclava, diciéndolo claramente. Entonces, no si esas, ¿Le puedo corregir algo déjame terminar porque que siempre estamos es que discutiendo? se me va la idea. Sí, que a Y mí tú se me sabes va que ahí ya también. se me va todo. No. Entonces, a mí también. si los chinos o los que sean hacen todo correctamente y en buena lid compiten, qué bueno que ganen. Si ganan sin esos subsidios que son negativos para todos. Entonces, yo acepto la competencia y me gusta la competencia, Pero esa es pero competencia. partiendo de igualdad de condiciones. Mira, yo Eso es fracasé, lealtad. ya que hablamos tanto del fracaso en el programa anterior, uno de mis fracasos es justamente que debería existir el certificado social. Tú cuando compras una lavadora o una juguera, te entregan certificado de electricidad, una serie de certificados para asegurar tu salud, ¿verdad? Claro. El certificado social se demostraría que los trabajadores que hicieron ese trabajo no eran esclavos, Claro. porque son esclavos. A ese trabajador le estás pagando menos de lo que gana un esclavo, porque el esclavo lo tenéis que mantener vivo, por lo menos. Y son esclavos menores de edad. Y menores de edad. Claro. Oye, hubo una marca de zapatillas, que no vamos a decir porque nos está auspiciando, En este programa no. no, que trabajaba con niños y hubo Sí, claro. una avalancha dentro de la economía que le disminuyó la venta porque Claro. hubo Conciencia una social. respuesta Claro, negativa frente claro, a eso, ¿verdad? exactamente. Estos son certificados sociales que no se han creado en el mundo. Yo creo que es necesario hoy, para que exista la competencia leal, que existan los certificados sociales. ¿Te das cuenta? Estamos de acuerdo en el 100%. Roberto, Álamo. Sí, yo coincido, pero hay que incorporar una variable, ¿cierto?, que es la naturaleza humana. El ser humano, por definición, tiende a desbordarse. Hay que siempre mantenerlo enrielado. El mundo que tú estás planteando, un mundo sin competencia, es un mundo primero aburrido, ¿cierto? No podría haber yo, por ejemplo, el ATP o las competencias de tenis, fútbol, donde además hay lucro y donde, No, donde las eso personas, escuchan, están dispuestas No, a pero es comerse así. una a otra, ¿cierto? Por ganar. Gerardo, Claro, pero no es lo que te digo no, yo. Gerardo, No, él es sí, así, sí. no te preocupes, él es así. Pero- En todos los ejemplos es así. bueno, Ya, sigue adelante. Dale. Hay que Siga tener adelante. competencia. Ya. pues, No, y lucro. el lucro. El lucro mueve.
Tú hablas con deportistas de alto rendimiento y cuando ya no hay beneficio económico, dicen no me interesa. Eso hace el mundo mucho más atractivo. Pero la naturaleza humana es bien compleja, ¿ah? Y te lleva a desbordarte en todos los aspectos, en todas las áreas. Y tú mencionaste algo que es súper importante, que tiene que ver con la psicopatía. Yo he conversado con psiquiatras y psicólogos en los programas que soy yo, y me han dicho que el 55% de los ciudadanos tienen grados de psicopatía, que no se ve en el día a día, sino que cuando en situaciones especiales se te mueve un poquito el piso y esa psicopatía sale a la luz. Entonces el ser humano tiene que tener controles permanentemente. Yo considero que la ética empresarial en Chile, en general, en las pymes es buena. Yo trabajo mucho con las pymes y son personas que trabajan, son honrados, pero a lo mejor si le das la oportunidad de desbordarse o de cometer alguna cosa, digamos, lo van a hacer. Pero tengo una muy buena impresión de las pymes. Yo. Bueno, perdón. A ver, no sean agresivos las imputaciones conmigo. Una de las variables en la cual yo podría cuestionar la ética, tanto del mundo de los consumidores, ya vemos que ahí están los trabajadores, estamos todos, todos los que estamos acá somos consumidores. Claro. Un colaborador y un empresario son consumidores. Es una variable que tiene el Servicio de Impuestos Internos sobre la cual está preocupado, que es la cantidad de elusión y evasión que hay. Y eso sí es un comportamiento que va contra la ética. La informalidad va contra la ética. La pregunta, ¿te puedo complementar eso? Déjame complementar, no, la pregunta. No, déjame desarrollar un poquito. Tienes toda la razón, tú eres dueño del programa. Yo, si no soy peor que usted, se me va la idea. Sí. La pueden desarrollar, si no tengo ningún problema. Entonces, de repente estamos hablando como un mundo que no es tan ideal como parece. Porque cuando yo tengo que medirlo, y por algo, el Servicio de Impuestos Internos está hoy día preocupadísimo de la evasión, es porque hay un comportamiento internalizado, tanto en consumidores, que ahí están los colaboradores, como también los mismos emprendedores, que no cumplen con la obligación tributaria. Y eso ya entonces, y se pone a hablar de la ética cuando yo no me pase la boleta, o sea, estoy en contrasentido. O sea, desde ahí parte el tema, honestamente. Entonces, y eso es una variable súper concreta, digamos. O sea, lo que se están preocupando hoy día es cómo corrigen eso, cuando debieran hacer desde otras bases del comportamiento humano. Pero, discúlpame, Te disculpo. El impuesto a la renta es uno de los más altos en Chile de la OCDE. Está comprobado que si se baja el impuesto a la renta hay menos evasión, menos elusión y se incrementan las arcas de Hacienda. Sí, eso está demostrado. Sí, pero espérate un poco. O sea, eso es como justificar como Robin Hood. No. Sí. Espérate un poquito. Aquí estamos hablando de la ética del Estado también. No, pero ¿Qué pasa? Es que espérate un poquito. Es que para los empresarios. Yo evado porque tengo harto impuesto. O sea, esa es tu ética, digamos. No. Ya, entonces, para los empresarios muy complejo, cuando por fenómenos políticos, ¿cierto? El país del 5,5% de crecimiento anual empieza a crecer al 1,8%, porque te cambiaron las reglas del juego, porque vienen reformas tributarias, porque hay incertidumbre, una serie de cosas, y el empresario, ¿cierto? Ustedes son empresarios, tiene que luchar con toda esa incertidumbre. Entonces hay una ética también del Estado. No sé si me explico. Es muy difícil cuando tú trabajas con incertidumbre, porque la incertidumbre es muy difícil de administrar. Tú puedes administrar todo el resto de las variables, pero la incertidumbre es muy complejo. Pero yo creo el rol del Estado también es muy importante. No creo que nada el rol del Estado es muy importante. Bueno, puede ser, pero puede ser que a lo mejor a mí me considere que... Yo puedo decir que, puedo considerar que el impuesto que me están cobrando con una pyme es alto y por lo tanto voy a pagar menos impuestos. Eso no es para mí, desde el punto de vista ético... No he dicho eso. Sí, pero no he dicho pagar menos impuestos. Estoy diciendo que podría hacerse mejor. Yo toqué el punto aquí de la ética por lo siguiente. Por ejemplo, es ético lo siguiente. Déjame darte un ejemplo. En el tiempo de pandemia, a ti te tocó muy fuerte. Sí. No te dejaban salir de la casa a trabajar. Te dejaron de cobrar impuestos, te dejaron, ¿cierto?, de pagar las contribuciones. Te dije, ya no pague más las contribuciones, señor, porque hay una situación, impuesto interno, tesorería, todos los estamentos del Estado funcionaron exactamente igual. ¿Los bancos acaso te condonaron la deuda? Entonces el empresario tiene que luchar con variables como esas que son realmente dramáticas. Entonces el rol del Estado, a eso voy yo, ese es el punto mío. El rol del Estado es súper importante en que también sea ético y empático.
con los ciudadanos que están pagando los impuestos. Pero lo que le entendí yo, Agustín, es otra cosa, que el comportamiento nacional nuestro es efectivo. Oye, 3.000 facturas falsas, Claro. bueno, es una cifra astronómica y no hay nadie preso, lo peor de todo, que no hay, de 3.000 facturas falsas, no cayó ninguna. En Estados Unidos, 3.000 facturas falsas estarían Una. presos, una estaría preso. Pero ahí, ahí estaban coludidos también con gente del servicio. Te voy a dar un ejemplo. Por eso por te digo favor. yo, eso es lo que se está diciendo, Por favor, Agustín, claro. eso es justamente el Ese tema es el de usted. Estado, Por el favor, Estado. pero es que no No, no es solo el Estado. solamente el Estado, está en un error por lo siguiente. Sí. Por eso creo que la mirada tiene que ser viendo un examen a uno mismo y no mirar solamente al resto de los pecados que uno puede tener. Insisto en este tema, porque cuando tú hablabas de que todas las pymes en general se comportan de una manera íntegra, o en cuanto a la ética... No he dicho eso. Bueno, tú lo dijiste... Que tenga una buena imagen de las pymes, una buena dije, en imagen. general. No, yo no es que tenga mala imagen, yo lo que yo te quiero decir es que te voy a dar esos datos para tu escáner que estás haciendo de la buena imagen. Sí. Y no es que tenga yo una mala imagen, lo que te quiero decir es saquemos un escáner objetivo, digamos. Cuando tú haces una evaluación de cuánto las pymes facturan formal y cuánto no facturan informal, te tomas con una sorpresa. Porque algunos dicen, no me pase factura pero no me cobre el IVA, entonces me cobra el mismo rato y termina facturando, y otros terminan una parte que es los ingresos no facturados. No, Eso es así. no, terminan asumiendo un riesgo. Bueno, no. Eso es lo que termina, asumiendo un riesgo. Pero vale de No, riesgo. claro, O sea, en el o sea, fondo estamos hablando o sea, de la ética en este programa, pues, Roberto. No, Cuando pues, yo es que eso es- yo sea eso una es un pyme, eso es un sea una delito pyme, económico. no, pero sea una pyme, una mediana, una grande, todos debemos facturar cada servicio que tú brindas. Lógico. No una parte que sí y otra parte que no, porque si en el fondo empezamos a correr el piano 10 Pero centímetros, eso lo hacen las vamos a pymes. cualquier parte, digamos. ¿Eso lo hacen las pymes? ¿Ah? ¿Solo hacen las pymes? No. En general. Una pyme una pyme que produce tiene que ir a dejar esa mercadería, tiene que tener guía de Sí, despacho. sí. O sea, asumir un riesgo como ese puede resultarle un año, pero en el segundo año ya está clausurado. Y eso la naturaliza para evadir impuestos, entonces, a tu juicio. No, porque no lo puede hacer. Sí. No lo puede hacer, No lo pues, puede hacer. es un delito económico. O sea, eso. y si lo hace una vez, claro, va a terminar No. al final. A ver, por perdona. algún lado lo van a pillar. No, pero, No, perdóname, es como ir al pero- casino, ganáis una vez, pero no vais a ganar Oye, siempre. no. pues. Claro. A ver, Hay un cálculo que la evasión equivale al 50% del total. Claro. Ya, pero sí, Entonces el pero las presidente de la posibilidades- CPC le dijo, está equivocado, el 50 no, es imposible. Oye, pero las Déjame terminar. Sí, Si es el 30 es mucho. claro. ya. Te contesto al revés, me equivoco ya, no es el 50. No. Si es el 30 es muchísimo. Pero las posibilidades Mira, de empresa de sobrevivir hacia mira, adelante el chileno, son imposibles, lamentablemente, y yo comparto en esta oportunidad, desde niño chico, Sí. el que copia, puta, el cauropillo que me tocó, weón. Está copiando, está robando. Sí, claro. Está robando. Está mal. Tenemos una conducta a veces que nos gusta, que iba a decir un garabato, no se puede decir en el programa, hacerte el leso, hacerte la trampa. Yo tengo una experiencia, Que perdona. esa es la experiencia propia Gerardo, nuestra. Yo tengo una experiencia, yo trabajo mucho con pyme y lo que yo puedo decir fehacientemente, con una experiencia empírica, es que el ser honesto, dejando de lado los principios, la moral, la ética, es un tremendo negocio. El tipo que funciona en su empresa en forma trucha está destinado a fracasar, y lo he visto permanentemente. El gallo que funciona bien, decente y derecho, incluso en los peores tiempos, los mismos colaboradores de él y su mercado lo apoya porque vendió confianza. O sea, en términos de negocio, Absolutamente de acuerdo. ser honesto es muy buen negocio. Sí, pero claro. eso es en cualquier actividad que uno desempeñe, de dentista, Claro, pero estamos hablando de empresario. Pero por doctor, eso, de pero empresario, estamos hablando de empresario. En esas empresario pillerías- chico, grande, mediano, de la por misma eso, actitud. Pero en esas pillerías que tú dices, tarde o temprano, Claro. y más temprano Te cae que la tarde, guillotina, po. va a reventar por algún lado. Entonces, no es sostenible. Esto es como que tú inicias un proceso en base a una mentira. Como es mentira, en algún momento Revienta. la cuestión revienta. Porque pero- es imposible sostenerlo. Ok, pero en eso estamos Entonces, por ejemplo, pero en eso estamos todos de acuerdo. Sí, el, punto pero- no, el punto no es ese. El punto cuando yo te toco es antes de no emitir una factura.
Cuando yo hablo hay un tema más de atrás de la educación desde el punto de vista ético. De eso estamos hablando. No quiero esperar un control en que me descubrieron. Entonces, no. ¿me entiendes? Pero yo estoy de acuerdo con Roberto que la honestidad, el hacer las cosas bien, te redunda en una cantidad de beneficios tremendo. Insospechado. Tremendo. Estamos de acuerdo, pero el punto Pero no es ese. por eso, entonces, educacionalmente, tienes que educar en esos conceptos. Eso. Y al cabro pillo, es decir, oye, no, Va a no me terminar en la vengáis, cárcel. pues. Va a terminar en la Claro, cárcel tarde o bueno, temprano. Mira, te voy a dar un ejemplo. O bueno, no, te voy a dar un a lo mejor ejemplo. A menos que financie la Mira, política. yo te voy a dar A menos que financie la política. testimonio. En una oportunidad llegó un cura norteamericano, dejó la sala, hizo la prueba, dejó la sala sola, se fue el cura y todos copiaron. Y el cura se dio cuenta que en Chile no podía salir de la sala sin... ¿Me entiendes tú? Los controles. Claro. Es parte de nuestra conducta, es parte de naturaleza nuestra humana. personalidad. Sí. No, es de nuestra personalidad como Sí. país. Te coloco otro más. Me tocó en la frontera en Vancouver, entre Estados Unidos y Canadá. Estábamos en Seattle, está muy cerca de Seattle, de Vancouver. Entraste ilegalmente. No, estoy bromeando. De nuevo. No. Íbamos con un amigo norteamericano, íbamos con señora también con su Ya. esposa en matrimonio. Entonces, llegamos a la frontera, entonces un policía norteamericano le pregunta al chofer, a mi amigo norteamericano, ¿son todos americanos? Y él dice, no, yo soy chileno, tiene que pasar por acá. Ok. Entonces, yo le pregunto a mi amigo Ron Eagle, se llama, Ron, ¿qué pasa si tú hubieras dicho que son todos americanos? Pasamos de largo, me dijo. Pero si te llegan a pillar, olvídate cómo son las sanciones. No, pero claro. Esto es lo mismo que pasa con el Claro. torniquete en las estaciones de metro en Múnich. Exactamente. O sea, tú podés pasar gratis. Claro. Para los adultos mayores. Sí, claro. Para los adultos mayores pasar gratis. Pero si pasa un joven ahí, puede pasar piola. El punto, No, si claro. esas reglas son aplicables acá. ¿Te imaginas tú aquí en la frontera? ¿Te imaginas tú en la frontera? claro. Son todos chilenos que no pasaría. O sea, claro, a eso va mi punto. ¿me entiendes? Ahí me acordé de una Claro, anécdota. La primera vez que Van a haber fui chilenos Europa, que no van a pasar. Oye, la primera vez que fui a Europa, en Bruselas, no había torniquete ningún. Y yo empecé a pasar, porque dije, oye, qué fantástico el servicio público acá, que no cobran. Y estuve una semana. Entonces después le comenté a un par de belgas, le dije, oye, qué maravilloso el servicio público acá que es gratis. ¿Cómo que gratis? Me dicen. Tenés que tener una tarjeta que compra ahí. No tenía idea, no vi ningún torniquete, yo estaba acostumbrado a los torniquetes. Entonces me dijo, agradece que no te pillaron, porque te pillan Lo y penalizan. estáis fregados. Primero te agarran a Gerardo, palo. te quiero- Yo estaba perdón, fascinado se me fue el con el programa. transporte público. Te quiero agradecer que haya venido a Conciencia de Valores. Muy bien, pues. Siempre le he invitado al término del programa a todos, le hacemos la misma Sí, pregunta. yo pensé que le dan un premio. No. Un reloj, por Un vaso lo de menos. agua. ¿Está facturado el reloj? ¿Está Pero facturado? llévate un auto de Dunamis. Un reloj falso. ¿Qué dice? La pregunta, esto se llama Conciencia de Valores. Sí. ¿Cuál es el valor más ausente que tú ves hoy día en nuestra sociedad? Uf, yo diría que la falta de confianza, de poder mostrarnos en nuestra propia, no voy a decir pequeñez porque es como mucho, pero en que somos vulnerables. O sea, nos armamos una imagen muchas veces de campeones, de no sé qué, y nos damos, no sé, y no mostramos nuestra imagen más vulnerable. Y es la vulnerabilidad donde yo soy capaz de amar al otro. Bueno. Gracias Yo por haber no- yo venido. no soy cura, pero es lo que he sentido siempre. Tú que eres tan amoroso, ¿me prestarías plata a tasa cero? Bueno, sí, pero mi plata. Claro. La poca. Gracias por haber venido aquí a Gracias. Conciencia de Valores. Sí. Esperamos Muy tenerte una próxima oportunidad. Hay mucho tema por debatir en el mundo de Encantado, empresa. me ha gustado mucho el programa. Don Roberto Fantuzzi, Mil gracias por amigo de la casa. Yo creo respeto es lo Don que Roberto nos está Álamo, Muchas me gracias. imagino que usted va a llevar a don Roberto Fantuzzi a su casa. En Tengo acto de generosidad, tengo hablando del amor. y el traje, Siga tengo- debatiendo ahí en tengo- las redes sociales y nos vemos en 7 días más. Directorio Rotary. Tenéis rota.